¿Qué tal, amigos de Paradojas Reconciliadas? De nuevo estamos aquí con eh, el invitados de lujo, con Reinhard Drake, Ibrahim Gabriel. Vamos a continuar con este tema de la Atlántida revisada de nuevo, o revisitada, o como quieran llamarle. Y vamos, lo digo así porque si ustedes revisan en Paradojas hace como 2 años, los videos de hace 2 años, pues de igual manera vimos un tema que eran los orígenes perdidos de la humanidad. Hay por ahí 5 videos. Y bueno, decidimos en esta ocasión volver a retomar el tema. Obviamente después de 2 años hay información nueva. Y bueno, pues además no estaba con nosotros Ibra, ¿no? Que además aporta mucho a toda esta discusión tan rica que tenemos. ¿Cómo están, Ibra, Reinhardt? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias, Gabriel. Sí, Gracias, Ibra. súper chido, contentísimo de compartir con ustedes. Oigan, yo nada más quería iniciar hoy con, me quedó pendiente de la vez pasada, nada más que ya los tiempos se nos iban. Eh, Me parece que hay ahí un punto importante que no comentamos, o dos, si quieren verlo así, sobre el diálogo que tiene Solón, ¿no? Con este sacerdote egipcio. Y bueno, uno es que le menciones, eso es importante y seguramente habrá algún comentario de ustedes en ese sentido, porque el sacerdote egipcio le dice a Solón, oye, tú sabes que aquí nosotros los egipcios podemos guardar muchísimas más evidencias o evidencias mucho más antiguas de la historia de la humanidad, ¿no? Pues, ¿por qué? Dice, bueno, porque le empieza a explicar el sacerdote, ¿no? Y esto viene mucho a colación con esto de las civilizaciones perdidas. Le dice, mira, regularmente o de vez en cuando hay destrucciones, ¿no? Destrucciones de la humanidad o de ciertas civilizaciones. A veces son por agua y a veces son por fuego. Cuando Ujú. es por agua, pues las que se destruyen son las que están a la orilla del mar, de los ríos, etcétera, ¿no? Y cuando es por fuego, pues las que se destruyen son las que están en las alturas, en las montañas, ¿no? Porque los que viven cerca del mar y de los ríos se pueden resguardar ahí o el agua los protege. Y le dice, nosotros en Egipto somos privilegiados. ¿Por qué? Porque cuando es por agua, pues tenemos el desierto, ¿no? Entonces, pues vamos, aquí es muy difícil que llegue, no tenemos ningún problema, pero cuando es por fuego, tenemos el Nilo, ¿no? Entonces, pues ahí nos resguarda, el Nilo nos protege. Entonces, vamos, un punto es que desde ahí se hablaba de estos temas de destrucción, hablábamos del diluvio la vez pasada, bueno, este sacerdote agrega que de repente es por fuego a lo mejor podríamos pensar en, a lo mejor conocen el mito de Faetón, ¿no? El mito de Faetón que viene en las metamorfosis, viene narrado en las metamorfosis de Ovidio, y así muy rápidamente, bueno, pues Faetón es hijo de Helios, que es el sol, y un día está jugando con un amigo, el amigo es medio bullying, ¿no? Y pues para variar le dice, oye, ¿sabes qué? ¿A poco te crees esa de que eres hijo del sol? No es cierto. Va con su mamá, oye, mamá, me dijeron que no es cierto. Y la mamá le dice, pues ve y pregúntale. Entonces Faetón va al palacio de Helios y le dice, oye, pues dicen que soy hijo tuyo, mi mamá dice que yo soy hijo tuyo, pero la gente dice que no, quiero una prueba. Y Helios le dice, sí, pues ¿cómo crees que no vas a ser hijo mío? Por favor, o sea, pídeme lo que quieras. Y Faetón le dice, pues quiero conducir el carro del sol, ¿no? Quiero conducir tu carro. En ese mito, el carro del sol va conducido por 4 corceles, tienen su nombre, no me acuerdo ahorita, hasta su nombre tienen los 4 corceles. Entonces Helio se da cuenta de su error y le dice, no, espérate, piénsalo mejor, mejor pídeme otra cosa. No, 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 yo quiero conducir la carroza del sol. Como Helios es un dios, no se puede echar para atrás, ya hizo una promesa.
y bueno, pues le suelta ahí las riendas del carro del sol, ¿no? Se abren las puertas, Aurora abre las puertas, salen los cuatro caballos, pero cuando se dan cuenta que no es la misma mano experta quien los lleva, pues salen desbocados y entonces se acercan mucho a la tierra y efectivamente queman a la tierra, suben a las estrellas, a las constelaciones e incluso por ahí, por ejemplo, Escorpio, ¿no? Se dice que sale huyendo para que no lo quemen. Y bueno, al final la tierra, Gea, pues, le dice a Zeus, oye, pues si yo hice algo malo, si cometí algún crimen, pues está bien que me castigues, pero si no, pues ¿por qué me castigas? Y además, pues nada más te digo que pues toda la vida en la tierra se está muriendo, ¿no? Entonces a Zeus no le queda de otra más que agarrar uno de sus rayos, fulminar a Faetón, que cae a la tierra, ¿no? Ya muerto. Eh, entonces, bueno, pues hay estos mitos, ¿no? Tanto de destrucción de agua como de destrucción por fuego. Y el segundo punto, rápidamente también que quería recordar, comentar, es que de hecho cuando le dice el sacerdote egipcio a Solón que los egipcios son como niños porque olvidan toda su historia, le narra que de hecho hubo un intento de invasión desde un pueblo que estaba más allá de las columnas de Heracles, ¿no? Sí, de Hércules. Atlántida. Entonces, Asia. que los atenienses formaron ahí una liga, ¿no? Con todos los griegos y demás, y muy al estilo de las guerras médicas, pues también, ¿no? Lograron detener el avance de estos invasores, presumiblemente atlantes, porque si no iban a llegar hasta Asia Menor y pues, iban a conquistar todo el mundo conocido, ¿no? Y remata ya el sacerdote diciendo que, pues por la soberbia de este pueblo, los dioses los castigaron y hundieron la isla donde vivían, ¿no? Esos eran los dos puntos nada más que quería recordar de este diálogo timeo. Sí, Sí, así es. perdón. Adelante, Abraham. Solo iba a comentar que justo esta historia que nos compartiste, Gabriel, es uno de los principales argumentos que se utilizan en contra cuando se quiere quitar o restar validez al argumento de la Atlántida histórica, en el sentido de que pues las cronologías griegas no coinciden para llegar tanto tiempo atrás, ¿no? Entonces, si la historia que les relata en sus diálogos Platón ocurre aproximadamente en el 600 antes de Cristo y durante esa misma historia nos cuenta que el dato que recibe Solón de los sacerdotes griegos sitúa a la Atlántida 9000 años atrás, hablaríamos de 9600 años antes de Cristo, 11.600 años más o menos de nuestra era, y obviamente eso no coincide en las cuentas griegas, ¿no? Lo cual se ha convertido en uno de los argumentos principales para decir, es una metáfora sobre el poder, es una metáfora sobre el buen gobierno, y por eso los renacentistas utilizan Francis Bacon, ¿no? Hablaba también de una nueva Nueva Atlántida. Atlántida, en el sentido, justo en el sentido de un gobierno pongámoslo así, utópico, ¿no? Entonces, justo, pero volvemos a lo mismo, no hay elementos de la cultura griega que ponen en entredicho todas estas cuestiones, ¿no? Quizá el más famoso en los últimos años ha sido el descubrimiento del famoso mecanismo de antítera, ¿no? Que permite complejas ecuaciones astronómicas y matemáticas que emulan, digamos, la función de lo que sería una computadora en tiempos modernos, algo que es totalmente impensable dado los supuestos que tenemos en torno a los niveles tecnológicos que tenían estas civilizaciones, en este caso la griega, ¿no? Entonces, justo mencionar eso y rápido para no restar tiempo y comenzar con el tema. Justo creo que el mito, esta cuestión que aludiste a los mitos griegos tiene un doble valor. Por un lado, tiene una enseñanza simbólica que tiene que ver con eh, el riesgo de, literalmente como en el mito de Fetón, el riesgo de acercarse demasiado al sol, ¿no? Como Mm, Dédalo e Ícaro, ¿no? Un poco claro. la misma idea. Quien vuela demasiado cerca del sol tiene que estar listo con una coraza lo suficientemente resistente
para, valga la redundancia, resistir toda esa energía, toda esa fuerza, ¿no? Y por otro lado, más allá de esa enseñanza que es atemporal, digámoslo así, también se le podría relacionar ahí a Prometeo, ¿no? Y todo esto. Más allá de eso, también nos remite a otro dato bastante interesante que encontramos de forma transcultural, que tiene que ver con las diferentes eras, ¿no? Lo que Crowley llamaría los eones, o a partir de lo cual Elena Blavatsky desarrolla la historia esotérica de la humanidad a través de las diferentes razas madre, ¿no? Entonces tiene que ver con la idea de 4 destrucciones que ha ocurrido sobre la superficie terrestre, ¿no? Y aquí uso con conciencia la frase superficie de la Tierra, ¿no? Porque, por ejemplo, alrededor de la Piedra del Sol también están descritas estas 4 fases. En la India vendrían a ser los cuatro yugas, ¿no? Que un yuga por fuego, un yuga por tierra, un yuga por aire, un yuga por agua, que sería el más reciente y que queda de alguna forma medianamente cercano a nuestra conciencia colectiva a través del mito de Atlantis. Pero justamente esto conecta mitológicamente con algo que tiene que ver con las famosas leyendas o mitos en torno a la tierra hueca y las diferentes civilizaciones que entiendo que aquí con Reinhardt han hablado anteriormente, por ejemplo, de Agartha, ¿no? De Shambhala, toda esta idea de civilizaciones que se encuentran debajo de la tierra, ¿no? Y que de acuerdo a esos mitos son aquellas que todavía conservan una sabiduría original. De hecho, muchas de las sociedades secretas aluden a un conocimiento que proviene de sociedades, de civilizaciones subterráneas, ¿no? Incluso los alemanes durante la Segunda Guerra hicieron expediciones a Tíbet tratando de ubicar el famoso reino de Shambhala, ¿no? Entonces, justo, solo quería aludir a eso, que nada más dentro de este pincelazo mitológico que nos regalaste, se pueden encontrar diferentes maneras de aproximarse al tema, ¿no? Desde las enseñanzas acerca de los valores humanos, de lo que implica estar cerca del fuego, del conocimiento, con todo lo que simbólicamente eso significa, y otras cosas que son un poco más concretas, ¿no? Como la idea de 4 destrucciones muy, muy específicas por las que ha atravesado la superficie de la Tierra y que quizá, de acuerdo a estos mitos, otras sociedades intraterrenas pudiesen no necesariamente haberlo sufrido de la manera en la que se llevó a cabo aquí, ¿no? Bueno, más rápidamente, una interpretación, Ibra, del mito de Faetón es si tú dejas que tu ego conduzca tu vida, pues fíjate el desastre que vas a hacer, ¿no? Que el ego sería Faetón. Pero si tu yo La carta del superior, tarot en el ocultismo, ¿no? Que es la carrota, exacto, donde o dejas que gane un caballo u otro y si no los tienes en equilibrio, pues se te desboca para un lado, para O otro. sea, literalmente exacto, Platón usa el ejemplo del carruaje y los dos caballos la República, ¿no? Creo la es, República, sí, en una de estas, ¿no? Igual en el Bhagavad Gita, en India también está el mito de Arjuna y los caballos, ¿no? Entonces, sí, justo, es algo recurrente ahí, ¿no? claro, claro, ahí el tema es, pues tienes que liberar a tu verdadero yo, ¿no? A tu yo superior, al verdadero Convertirse en el amo, conductor, en un verdadero en el conductor. conductor, claro, Sí, claro. sí, En sí, el, sí. como diría Gurdjieff, ¿no? En el amo de la casa, que no esté Gurdjieff también conduciendo, utiliza ese ejemplo, claro, claro, claro. Ujú. exacto. Vale, pues estamos comenzando bien, fuerte. Muy bien, bueno, pues es interesante de nuevo. La Atlántida lleva a todos los mitos de todas las historias y conexiones posibles. Entonces lo estamos demostrando una vez más, ¿no? Decimos alguna pequeña cosa y tienen 30 minutos cada quien de podernos explayar, de poder arrancar hacia todo un tema de una cultura y después verlo por otra cultura y todas tienen esos paralelismos, ¿no? Esa es una parte muy interesante, o sea, al final recordemos, estamos hablando de una civilización anterior a todas las civilizaciones madre, que era una isla continente en medio del Atlántico y que sucumbió en un día y una noche por castigo divino, por mal uso de las tecnologías y potestades y habilidades que desarrolló en todo este tiempo, ¿no? Entonces, eso es Atlántida
y sin duda nos remite a las destrucciones cíclicas que se narran en todas las culturas del mundo. La leyenda de los soles, también la parte hindú que mencionaba, Sibra de los yugas. Los mismos temas griegos nos remiten a la edad de bronce, la edad de cobre, la edad de hierro, la edad de oro, plata, ¿no? Entonces, estamos hablando de que hay que situar a la Atlántida en donde pudo haber en tiempo y en espacio sucedido y por qué se recuerda como una destrucción de una civilización, ¿no? Entonces, volvemos a los 9600 antes de Cristo, si nos vamos hacia Platón y si nos vamos a su locación más allá de las columnas de Hércules, que es el estrecho de Gibraltar. Entonces, estamos viendo una parte en el Atlántico donde incluso nos menciona en el mismo diálogo. Ustedes no lo recuerdan, pero ahí es donde estaba esta isla que como sucumbió en un día y una noche, aún al día de hoy es imposible pasar en barco porque está lleno de lodo y fango y restos de ese gran hundimiento. Eso es lo que menciona, o sea que en ese entonces sabían que había de ese lado del Atlántico muchísimo material todavía suspendido entre las olas, ¿no? A ese nivel es como lo llegan a comentar, o sea, dan mucho detalle. Aquí estamos viendo una imagen de una Atlántida sumergida que también ha capturado la imaginación de muchos de los buscadores de la Atlántida. Incluso nos remitimos a películas mucho más de corte moderno y pop como La Atlántida de Disney, ¿no? No sé si recordarán, también muchos fans que conocieron acerca de la Atlántida, pues es a través de esta película, cómo es una isla, continente sumergido, y allí es donde están viviendo, que a su vez está aludiendo a vida o civilizaciones intraterrenas, quedaron abajo, quedaron sumergidas, ya no son parte de la corteza y ya no están al aire, ¿no? Entonces, es muy interesante porque nos va a llevar a siempre este mito de la búsqueda del continente perdido, esa isla de la cual provenían las civilizaciones, esta isla Aztlán, de donde vienen los pueblos chichimecas que se guardan después en la cueva de Chiconostoc y que después una de esas tribus o subculturas se convierte en el pueblo azteca, ¿no? Y vemos ahí la tira de la peregrinación, que vale tener precauciones con esos textos porque aunque dan toda la apariencia de ser auténticos, y me refiero, no quiero decir que no sea auténtico, sino aquí hay un punto clave. Los códices que hoy tenemos, muy pocos, yo podría pensar que más bien los mayas, 3 de los mayas que sobrevivieron, son los auténticos que son precoloniales. El resto se escribieron, quemaron todo y después, por allá de los 20, 30 del 1500, a través de las órdenes religiosas, dominicos, franciscanos, ellos fueron y estuvieron observando la escritura de estos códices y les decían, vamos a recuperar tu cultura y tu historia, vamos a hacerlo, a ver, escríbela y ¿por qué no te ayudo aquí? Y vamos a ver qué sí pasa a la revisión y qué no. La tira del peregrinaje, así es como ocurre, ¿no? Entonces, lo menciono porque es muy particular cómo al retomar una historia que damos por hecha, por buena, no nos cuestionamos. Ok, es mítico, pero así estaba escrito. No, en primera, si es mítico, pues solo es porque así se nos ha contado, porque así se reescribió la parte de Aztlán, y todo esto al final trata de explicar el origen de una civilización como la azteca, ¿no? Por otro lado, vemos con Platón. Bueno, si lo escribió Platón acerca de Solón, acerca de algo increíble en un pasado remoto, aunque nos da detalles, pues debe ser mito, ¿no? Entonces, ¿dónde están los parámetros para en verdad, cuando tú dices, bueno, una isla de la que abandonan
y que tenían piedras blancas, rojas y negras como materiales principales de construcción y que son paralelas en sí, los mitos. Y bueno, algo ha de tener que alcanzó dos continentes, ¿no? Oye, Entonces, perdón, y eh, además ahí, Reinhardt, mucho también la interpretación, ¿no? O sea, a mí me ha tocado, ahí está, me parece que en YouTube hay sí, me parece que este guardián del conocimiento mexica, creo que es Sergio Celocoatl Ramírez se llama, y hay un video que tiene donde, pues te Sergio habla de, Magaña, creo, ¿no? creo que sí, Sí. te habla de la tira de la peregrinación justamente, y, pues la interpretación que él le da pues es muy diferente, ¿no? A lo que pudiera uno entender de lo que está pasando ahí. O sea, ahí también hay cierto conocimiento codificado, está el simbolismo representado de cierta forma. Entonces, pues, tú puedes ver los códices, pero si claro. no estás en el contexto, si no entiendes la cultura, si no, y sobre todo la cultura ya más filosófica o mitológica, A su mística, nivel esotérico, porque claro. finalmente, ¿por qué los jeroglíficos egipcios sí se acepta que tienen tres niveles de lectura, ¿no? Claro, Y toda la escritura ideográfica, maya, náhuatl, etcétera, solo tendría un nivel que vamos a interpretar de esa manera y tratar de sacar las conclusiones más prontas que podamos para darle una explicación a toda una cosmogonía de un mundo que fue pues erradicado sistemáticamente, ¿no? Entonces, sí es muy interesante y es muy misterioso. Yo, por ejemplo, veo que en los Olmecas no se ha descifrado realmente su escritura, no se ha descifrado, pues, no sé, ni el 10% de lo que se ha encontrado. Sobre todo se han hecho teorías, digo, son recientes, son de 1930-36, cuando se empiezan a descubrir los vestigios olmecas. Sin embargo, si te pones a pensar, vendrían siendo la raíz o la raza madre, la cultura madre de toda esta zona. Entonces, mucho ha de haber todavía enterrado, mucho perdido y mucho que vamos a reescribir. Y eso, Y de hecho, perdón, ahí que salte, Reinhardt, por ejemplo, el tema de la supuesta decodificación de los jeroglíficos, por ejemplo, maya ha sido uno de los argumentos más usados por los académicos para desacreditar teorías como una que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con Ignatius Donnelly, y también, por ejemplo, con este francés que tiene un apellido Le Justus Le Plongeon. Plongeon. Ajá. Ujú. Y en general, todas estas teorías que tratan de vincular a los aztecas o a los mayas con, mediante esta cuestión etimológica que vimos la vez pasada relacionada con Aztlán, a Atlantis, a Atala en Oriente, ¿no? Todas estas leyendas tratan de justamente desestimarlas un poco partiendo de la idea de, no, 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 es que esas teorías fueron hechas imponiendo, digamos, un sesgo occidental, lo cual puede ser en efecto, no hay que descartarlo, pero todas esas teorías fueron hechas antes de la decodificación de los jeroglíficos, entonces no cuentan, ¿no? Y esto es algo muy interesante porque digo, aquí ninguno de nosotros es arqueólogo o egiptólogo para el caso, pero por ejemplo, muchos especialistas en egiptología han hecho el comentario bastante acertado de que todavía no se conoce, como decía Reinhardt, un porcentaje considerable con respecto al qué significan los jeroglíficos egipcios. Y a eso hay que sumar que necesitarías todo un sistema simbólico, un sistema filosófico que te permite descifrar eso y no únicamente un significado aparentemente literal. Por ejemplo, se sabe que no es lo mismo un jeroglífico sobre relieve que un jeroglífico bajo relieve. Tienen diferentes interpretaciones. O incluso un jeroglífico que está escribiendo hacia la izquierda o un jeroglífico que está escribiendo hacia la derecha. Entonces, realmente lo que los egiptólogos saben o lo que los especialistas en otras culturas, como lo podría ser la maya o la azteca, eh, quizá no da para comprender el aspecto oculto y esotérico y esto simplemente se relega al plano del mito, ¿no? Y entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Ujú. sí, es como, ya como comentario rápido, es como las runas, por ejemplo. Las Lo mismo. runas
tú las puedes interpretar a tres niveles. Uno es pues como el fonético, pues es un pictograma ahí que implica un sonido y entonces tú puedes escribir con ellas, ¿no? A nivel lenguaje. Otro es a nivel mágico y hay un tercero que a lo mejor es el menos conocido, pero pues, que está documentado por, según recuerdo, Edred Thorson, ¿no? Que es uno de los autores más reconocidos actualmente en runas, pues te habla de un nivel numerológico, ¿no? Entonces, pues tú tienes ahí las runas, que cierta, tres, cuatro runas que tienen ahí, están puestas ahí en algún artefacto, en un casco, en lo que sea, el casco de Negá o, no sé, el broche de, hay un broche muy famoso también. Pues bueno, te pueden simbolizar, a lo mejor es el nombre de la persona simplemente, pero a lo mejor es una fórmula mágica de protección o a lo mejor es un tema numerológico, pero pues eso tienes que entenderlo. O las tres cosas, porque de O hecho las tres en cosas. magia se usan las tres cosas. Tu nombre es además un número. Y tu nombre es además una invocación mágica que puede ser de protección. O sea, esto es un temazo. Y justamente cuando vemos al trabajo de los especialistas, en el mejor de los casos se están limitando a uno de esos tres niveles, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente el nivel numerológico, bueno, es común escuchar a los filósofos o a los filósofos de la ciencia, por ejemplo, desestimar los cultos pitagóricos bajo esta premisa de que sencillamente se le está dando un significado arbitrario a un determinado número, pero eso no quiere decir que las cosas Pareciera sean así. que el único justificable, la única cultura justificable de analizar numerológicamente es pues la judía a través del hebreo y sus valores numéricos, Bueno, donde y hasta sí. eso religiosamente, ¿no? Sí, pero finalmente hay estudios muy profundos a nivel universitario, a nivel doctorados, a nivel expertos en estos temas y que se les da cierta seriedad, se computan, se meten los valores numéricos en máquinas, en computadoras bastante potentes y llegan a varias conclusiones, se hacen imágenes y causan todo un revuelo que sí pudiera pertenecer a la esfera de lo religioso, pero también hay que pensar en que pues, el impacto que se tiene, porque culturalmente tiene aceptación, está difundido. Estamos hablando de Sí, todo sí, judío cristiano, ¿no? sí, y es Aunque muy no sabes por qué interesante. está tan rápido. Porque, por ejemplo, en la Edad Media hubo un místico nórdico llamado Snorri Johannes, Sturluson. Johannes Burius, una cosa así, que justamente traslapó las runas a la cábala hebrea. Entonces el tipo era temerario, ¿no? En su, en su misión. Y eso es muy interesante porque justamente no recuerdo si solo lo hizo con los Sephirots del árbol de la vida o también lo hizo con los Clifots del árbol de la muerte, pero es interesante, ¿no? Que se hayan hecho estos ejercicios y que justo como curiosidad de lo que acabas de mencionar, no tengan el mismo alcance, ¿no? Pero si bien es cierto que actualmente hay científicos que no partiendo necesariamente desde la numerología hebrea, pero de otros campos, llegan a esas mismas construcciones geométricas. Me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Nassim Haramein, ¿no? Que está trabajando eso a partir de la matriz isotrópica de vectores, un conjunto de tetraedros medio extraño a nivel geométrico, puede determinar o hipotetiza que una de las estructuras fundamentales sobre las cuales a nivel subatómico la realidad empezaría a generarse tiene que ver, por ejemplo, con el sello de Salomón, ¿no? Un símbolo hebreo por excelencia. Bueno, en sus orígenes era más que hebreo, pero después característico del hebreo. Pero sí, es súper interesante todo lo que a partir de las matemáticas y de estos símbolos, sea que hablemos de runas o de cualquier otra construcción gráfica, puede representarnos de la realidad, ¿no? Sí es. Digo, después del paréntesis, habría que pues recordar todo esto solamente nos está indicando. Hay niveles de lectura Ujú. de textos antiguos, de fuentes antiguas y sobre todo si se trata de jeroglíficos, ¿no? Entonces, estos temas son los que le fascinan a Ignatius Donnelly, que es quien vemos en pantalla. Es un hombre del Congreso en Estados Unidos. Él prácticamente era de los hombres más cultos de su tiempo en cuanto a culturas y civilizaciones. Era brutal, es un titán
conocimientos de culturas, sobre todo porque también hablamos que no es en la era del Wikipedia y del Internet. ChatGPT. Estamos hablando de 1882 cuando se publica este libro, que se vuelve un clásico instantáneo y revive el interés desde entonces hasta nuestros tiempos por todo el misterio de Atlántida. Así lo llama Atlantis, el mundo antediluviano, y prácticamente es un resumen muy bien documentado, como menciono, para sus tiempos. O sea, imagínense que nadie sabía de los Olmecas, no se sabía de Sumeria, hay muchas cosas que no se habían desenterrado. Estamos hablando 1882, ni siquiera muchas de las bases arqueológicas, antropológicas, paleontológicas, no existían. Y este hombre tuvo una visión sumamente aguda en la que nos muestra a través de mitos del mundo y basándose esencialmente en Platón, en el diálogo de Timeo con Critias, bueno, a través de Critias, cómo Atlántida tiene todo para ser un mito real, es decir, ya no soy mito, me estoy convirtiendo en historia. Y nos da una ubicación. Este mapa aparece, pues de nuevo, utilizado con Ínfula Atlantis. Si nos fijamos, aquí vemos África y Europa del lado izquierdo y del lado derecho América. En medio es donde está Ínfula Atlantis, ¿bien? Entonces, este es el continente isla en donde se localizaba y en donde busca las explicaciones. Muchas de las teorías que se han seguido tocando por 100 años o más, todas aparecen, la gran mayoría en este libro. Es una súper compilación, casi 500 hojas. Habla de la conexión entre Egipto y Perú a nivel lingüístico en algunos términos, a nivel símbolos, el tema de los mayas. Habla también de pues paralelismos en ritos culturales antropológicos que tienen de profundidad, por ejemplo, de formación craneana y por qué aparecen aquí y allá y en todos lados del planeta. Él habla de este periodo de tiempo en donde esos grandes reyes de la antigüedad se tomaban por dioses, tema que ya tratamos en las exposiciones previas del 1 a la 3 aquí en Paradojas Reconciliadas, donde pues se puede ligar a una clase sacerdotal o divina o heroica o de sangre, pues prácticamente de los dioses, que dominó y que estuvo en todos lados y que parten de la Atlántida, ¿no? Trata de identificar también los ritos compartidos del culto solar y la adoración al sol entre todas las culturas, ¿no? Eh, la Atlántida la establece como el origen de los arios y por ende de todo, pues todas las corrientes indoeuropeas, semitas y turanias. Entonces, así de monumental es el trabajo de Donnelly y da muchísimo, muchísimo de qué hablar. Yo lo recomiendo ampliamente si quieren visitar una verdadera guía o enciclopedia de estos temas. Obviamente no está muy actualizada, pero su profundidad es tan vasta y la forma en la que conecta todos los temas que les va a abrir la mente muchísimo, ¿no? Y no soy experto en Donnelly, pero corrígeme si me equivoco, Reinhardt. Me parece que él también postula la idea de una destrucción por cometa, Ujú. lo cual es muy interesante porque cuando él postula 100%. eso, aún no existían los datos geológicos que nos hablen acerca, por ejemplo, del evento catastrófico del Dryas reciente, que es Ujú. básicamente esta idea de que hace entre 11.500 y 12.200 años aproximadamente, una serie de cometas o restos de meteorito habrían impactado diferentes regiones del planeta, lo cual hay evidencia de eso debido a ciertos materiales, metales que desprenden estos cuerpos celestes y que se han encontrado repartidos en diferentes puntos. Entonces, Así es. lo cual, considerando que también Donnelly era, como mencionaste, un político, era una persona
que estaba en contacto con conocimiento no solamente arqueológico o antropológico, sino que también podríamos incluso argumentar esotérico. Definitivamente pertenecía a sociedades secretas de su tiempo. Mínimamente era masón, mínimamente era masón. 100%. Entonces, no hay que descartar que mucha de esta información que aparece en su libro pudo haber llegado a través de otras fuentes, tradiciones orales, tradiciones dentro de sociedades secretas, etcétera, etcétera, ¿no? 100%, no se descarta, es muy evidente que surge a partir de sociedades secretas estos pequeños puntos que van a conectar historias que aparentemente no tenían conexión. Y bueno, él tuvo acceso a toda la biblioteca del Congreso en Washington y a muchas otras fuentes, y así es que crea esta monumental obra, ¿no? Entonces, sí, la parte de destrucción por cometas, el Drías recientes, etcétera, pues es sumamente interesante, y lo vamos a ver más a detalle en las sesiones posteriores, porque da mucho de qué hablar, hay mucha evidencia científica y esto nos está obligando a reescribir. Ya hay una comunidad científica fuerte de geólogos y estudiosos del planeta, estudiosos de las eras geológicas, que con los datos que nos muestran en los últimos 15.000 años pueden reconstruir un mapa y un ciclo de eventos catastróficos que nos dan la faz de la Tierra como hoy la tenemos, con la probable existencia de Atlántida. Entonces, aquí vamos a brincar a donde Donnelly nos marca la zona geográfica de existencia de Atlántida. Azores. ¿Saben dónde están las Islas Azores? Aquí están marcadas en el mapa, entre América y los pilares de Hércules, para decirlo más claro, ¿no? En medio, en el Atlántico, así es como se ve Azores. Vean, un paraíso, una isla increíble, muy desarrollada. La mayoría de sus nombres verán que están en portugués, obviamente, como colonia. Y bueno, tiene una orografía muy interesante, pero yo creo que estas imágenes no nos dejan apreciar estos misterios, ¿no? Aquí vamos a ver una construcción tipo piramidal, o sea, escalonada, que existe en Azores. ¿Por qué no se habla mucho de esto? Bueno, pues porque no hay muchos estudios y simplemente se toman como unas islas lejanas ahí en el Atlántico, donde, pues, ¿quién pudo haber llegado ahí, establecerse, fundar una cultura que hiciera monumentos megalíticos, ¿no? Aquí es donde vamos a brincar a un tema muy interesante, porque necesitamos esta perspectiva. Esto que ven aquí es Europa, España, Portugal, aquí está África, aquí está Marruecos. Estas de aquí son Canarias, Tenerife, etcétera. Otra potencial ubicación, de acuerdo a otros investigadores también. Así, Gente como así Randall es. Carlson la ubica por ahí también. Y hasta acá, América, ¿ok? Pero este pequeño punto que vemos aquí, esas son las Azores. Y no es una, son varias islas. Y de Y hecho, son las puntas más altas. se nota Exactamente. una cadena montañosa debajo, ¿no? Entonces recordemos hace no tantos miles de años, esa zona estaba sobre nivel del mar, conjuntando todo ese grupo de Al islas. final de la glaciación, el nivel del mar aumenta entre 120 y 140 metros de todo el hielo que se pierde. Imaginen ese nivel del mar. Entonces, las costas se recorren muchísimo. Aquí estamos viendo Azores y se dice que son las puntas más altas ¿de qué? De esta masa que pareciera continental o una isla gigante, ¿no? Es en ese sentido que si aquí ponemos todavía mayor atención, vemos una franja, pareciera una línea de placa tectónica fuertísima hacia el sur, ¿no? Entonces, esto que podría ser Atlántida está totalmente cruzada y fracturada por esta línea que aparece en los mapas. Entonces,
Aquí es donde Ignatius Donnelly nos está situando Atlántida y Azores como vestigios de la posible Atlántida. Supongamos, de acuerdo a estas teorías, que estas pirámides son a través de los sobrevivientes de Atlántida que logran llegar a los puntos más altos y tratar de reconstruir pues civilización para no caer al grado de pues salvajes, ¿no? De Claro, animales. Sabemos que cuando hay pánico, caos y destrucción, todo vale por la supervivencia. Y entonces claro. esto es recurrente en esos mitos de grandes destrucciones por agua, por fuego, por tierra, aire. ¿Quién hizo estas pirámides? Ahí hay una gran tarea. Estos túmulos, se cree que puede haber algo dentro, que pudiera haber cámaras internas. Para ello, pues se tienen que hacer estudios más profundos de tierra, con instrumentos más precisos y descartar, ¿no? Aquí estamos viendo otras posibles pirámides enterradas en Azores. Recordemos que hay muchos montañas que han resultado ser pirámides después de los años. Claro. No unas cuantas, muchas. Les recuerdo, la parte del planeta con la mayor cantidad de pirámides no es aquí en América. A nivel país es China. China tiene más pirámides en su suelo que cualquier otro país. Entonces, seguro es un dato que no muchos conocían, sin embargo, y están cubiertas por tierra y ya se sabe que son pirámides, pero no permiten estudiar. En el Amazonas se han descubierto otra gran cantidad de pirámides, en región Mato Grosso, etcétera. En Hace poco Centroamérica, hace no tanto salió la nota del descubrimiento de una megaciudad en Guatemala. Guatemala. También han habido descubrimientos de las famosas pirámides de Cuba. Más adelante nos vas a hablar acerca de toda la región de las Bahamas, que también tiene Así es. cuestiones impresionantes. Sí, Claro, definitivamente. pues, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Pues aquí en Cholula, ahí tienes Cholula. la pirámide, ¿no? Que fíjate, de hecho, no, no me acuerdo bien el nombre digo aquí, no me acuerdo bien el nombre de la pirámide, pero significa cerro hecho a mano, ¿no? Curiosamente. Y Sí, no, pues y la que, leyenda directamente se la adjudica como un regalo a Quetzalcóatl, que de claro, nuevo puede ser, y también muchos investigadores lo han postulado como parte de esta familia de dioses, si no es que el propio Civilizadores. Osiris. Sí, dioses civilizadores, que no caigamos tampoco en la definición colonizadora del término, ¿no? Sino más bien podemos remontarnos a lo que nos mencionabas la presentación anterior, cuando entendíamos esta cuestión de que toda magia suficientemente avanzada es indistinguible toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, ¿no? Entonces, realmente estas culturas que están asociadas a constelaciones, a planetas específicos, podrían haber contado con una tecnología que, claro, a ojos de campesinos, de pescadores, de civilizaciones no tan tecnológicamente desarrolladas, pudiesen haber sido directamente nombradas como mágicas, ¿no? Y de ahí toda esta enseñanza que traerían, que de hecho es uno de los motivos políticos por los cuales las pirámides, decían, en China tampoco son conocidas, ¿no? Por muchos de estos de las leyendas que supuestamente se adjudican los constructores de estas pirámides, hablan de personajes de piel blanca y de ojos azules, etcétera, etcétera, lo cual Como emperador políticamente, amarillo, ¿no? Se dice que es descendiente de los dragones, que se transformaba en dragón ya en los mitos, y recordemos que el dragón y el Quetzalcóatl y el Amaru sí, Inca y bueno, no recuerdo en este momento la palabra en egipcio de otra serpiente que también poseía alas. Bueno, todos están ligados, obviamente, con esta imagen o animal mitológico y una casta superior, sí. fundadora, civilizadora, el Viracocha, ¿no? Ujú. También. Los hijos de la serpiente, Quetzalcóatl, Kukulcán, ¿no? Y aquí entramos otra vez en el terreno del mito, ¿no? Porque a nivel mitológico existe esta idea de un reinado de los hijos de la serpiente que fue posteriormente sustituido por un reinado de los hijos del águila, ¿no? Que Exactamente. vendría, Ese tema es súper profundo. es Ahí súper interesante, ¿no? Porque
Vamos, los que somos mexicanos conocemos qué es lo que está en el centro de nuestra bandera, ¿no? Literal, un águila devorándose a una serpiente. ¿Cuántos mitos no conocemos en Europa está el mito de San Jorge, ¿no? Están todas las leyendas del medievo con respecto a la princesa, o sea, el ánima que está en una torre que está siendo custodiada por un dragón, o sea, una serpiente con alas, y que llega un caballero y la vence. Y de hecho, todos estos reinos europeos, o más bien la noción imperialista, de los reinos europeos o de los imperios europeos, valga la redundancia, vamos a encontrar como un común denominador en su simbología y en su heráldica precisamente el águila, ¿no? El águila Claro. imperial, tenemos el águila calva en Estados Unidos, tenemos también en México el águila, lo tenemos en los romanos, lo tenemos en prácticamente todos Es los muy emblemas. importante ahí porque en otros, por ejemplo, hablando de Sumeria, los mismos Anunnaki Los hijos de los la pintan serpiente, eh, con cabezas de pájaros. o Pero los dioses también egipcios Alas, también. ajá, claro, Sí, los o dioses sea, siempre egipcios. vamos De a hecho, encontrar dioses hay que son referencia a aves y dioses que son referencia a reptiles, ¿no? reptiles. Entonces, obviamente van a haber contradicciones, van a haber cosas que quizás no encajen, pero la idea central de una casta de dioses reptiles que precedieron a una posterior casta de dioses águila, eso es una constante en todas las culturas. Ahora, ya podemos entrar en el debate de si literalmente eran reptiles, y aquí entra todo el terreno de la conspiranoia y los reptilianos y los Anunnaki literalmente como lagartos que caminan en dos piernas y tal. O podemos entenderlo como una interpretación simbólica, esotérica, ¿no? Tanto la claro. serpiente como las águilas tienen un rol en La parte prácticamente todos más los textos importante de sagrados. esto, yo creo para quien nos está visualizando en este momento, eh, es recordar, ok, sí, todo esto suena muy interesante y siempre reptiles y siempre águilas, pero no todas estas culturas que mencionamos ni estas fuentes se conocieron entre ellas. Muchas estuvieron inconexas en tiempo y en espacio. O sea, Claro. los aztecas, ¿cuándo se descubre el Nuevo Mundo? 1492. Imagínense que todas las culturas antes de 1492 que pertenecen a Europa, Asia y África, e incluso Oceanía, no tenían ni un carajo que ver con América. Sin embargo, los símbolos recurrentes fuertemente, los ciclos, las eras, los dioses civilizadores, los mismos animales utilizados, ahí existen. Hay nada más Perdón, perdón, Gabriel. No, adelante, adelante, Ibra. No, solo iba a decir que esto, qué bueno que lo mencionaste, porque paradójicamente, volvemos a estas contradicciones absurdas de nuestra era. Paradójicamente, uno pensaría que ese es un argumento lo suficientemente sólido, la transculturalidad de todos estos elementos simbólicos tendría que ser un argumento lo suficientemente sólido para despertar el interés, al menos de los campos que se supone que oficialmente estudian estos temas, la historia, la antropología, etcétera, etcétera. Pero he tenido la oportunidad de escuchar esto de personas que saben de estos temas, personas que estudian estos temas o personas que enseñan estos temas, antropología, historia y tal. Y curiosamente es lo contrario, o sea, esta transculturalidad básicamente se prohíbe dentro de estas disciplinas estudiar o tratar de encontrar aspectos idénticos en las Te, diferentes culturas. Y te voy a esto decir forma parte de una uno de los moda académica argumentos. en donde se restringe, digamos, ver, digamos, the big picture, de ver la panorámica completa. Y en cambio, nuestras ciencias académicas se hiperespecializan en cada uno de estos elementos, ¿no? Y eso, en lugar de volverte más experto en el todo, te vuelve únicamente experto en la nada. Pareciera, no quiero pensar conspiranoicamente, pareciera que está delineado de tal forma que en lugar de permitir un mayor conocimiento, lo reduzca, ¿no? Entonces, este es un tema fascinante. ¿Por qué ocurre eso dentro de los campos del saber? ¿Por qué no Aquí, estamos viendo las panorámicas completas y por qué buscamos generar expertos en elementos tan reducidos, contrario a lo que veíamos de estos antropólogos pioneros, de estos tipo Indiana Jones, que durante el siglo XVIII, XIX surcaban los mares tratando de cartografiar estas civilizaciones perdidas y tratando de encontrar vínculos y conexiones entre todo esto, y que ahora precisamente la moda académica, porque eso es una moda que dentro de 50 años puede que sea otra, pero que lamentablemente es la que se impone en este tiempo, trata de reducir el espectro de visión para que no puedas hacer todas estas vinculaciones y que
incluso si te atreves a hacer estas vinculaciones, automáticamente aparecen los clichés en turno. Pseudociencia, conspiración. La salida fácil que están usando en este momento y al parecer durante gran parte del siglo XX fue el estructuralismo. El estructuralismo que es pues, digamos, una forma de visualizar los estudios antropológicos que ha servido de mucho. Yo me atrevería a pensar que a la vez que es herramienta, también puede evitar ir más allá y tiene sus limitantes. Entonces, puedes estar usando el microscopio y te pierdes de lo que alcanzas a ver con el telescopio. Y así me parece un enfoque estructuralista de la realidad, enfocado a rasgos culturales transoceánicos y bueno, a través del tiempo. ¿Por qué? Porque tratan de explicar en un tema de inconsciente colectivo, en un tema de lenguaje y de constructos sociales, cómo se van dando los mismos patrones de desarrollo civilizatorio desde un estado primitivo hasta un estado mucho más civilizado. Y en ese sentido te dicen, bueno, todas las culturas del planeta tienen un mito del diluvio porque todos aluden a la creación a través del agua y el agua también quita la vida, es lo que queda, y entonces empiezan a encontrar símbolos más rebuscados que lo que está obviamente Exactamente, mostrándose. exactamente, exactamente. Esto es Claro. muy Fíjate cómo culturalmente. es de potente este sesgo. Hace poco platicaba con un amigo antropólogo y me comentaba que en una de sus clases de arqueología, una de las actividades que hicieron es que el maestro les llevó una serie de objetos, ¿no? Prehispánicos y tal, y como parte de la actividad era, bueno, ahora reúnense en equipos y piensen en cuál era la función que tenía. Les voy a dar un objeto a cada equipo, ¿no? Y analícenlo, coméntenlo y a partir de ahí saquen sus conclusiones sobre para qué se usaba. Obviamente aquí entra la cuestión de quiénes son nuestros arqueólogos, quiénes son nuestros antropólogos, paleontólogos, etcétera, etcétera, que básicamente son occidentales como nosotros, que no es gente que necesariamente tenga conocimientos en arquitectura, ingeniería, matemáticas, sino que sencillamente desempolvan estos objetos y con el filtro cultural actual se les trata de adjudicar un potencial significado. Para hacer la historia corta, después de que estos chavos presentaron, bueno, estas son sus hipótesis de para qué servían estos objetos, al final resultó que todos estaban equivocados. El objeto que se les había dado tenía una función totalmente diferente a la que ellos habían concluido siendo apenas estudiantes de este tema. Entonces, es súper interesante cómo a veces la soberbia que muestran muchas disciplinas, no solamente en este rubro, sino las ciencias en general y ciencias duras, ciencias sociales, etcétera, etcétera, muestran esta rigidez, ¿no? Y esta soberbia al momento de clamar conocer la verdad absoluta sobre algo, cuando ya tenemos casos como Pompeya, tenemos casos como Troya, hay infinidad de casos históricos de cuestiones que se les había relegado únicamente al terreno de lo mítico y que después fueron aceptadas, pero es únicamente romper esta inercia protectora que impide que entren nuevos paradigmas, y ahí es donde el trabajo de gente como Graham Hancock resulta fundamental, ¿no? Y de hecho pueden remitirse a los capítulos 9 y 10, me parece, de su serie Ancient Apocalypse, donde precisamente llega todo el tema de Gobekli Tepe, de el Dryas reciente, ¿no? Y todas estas nuevas evidencias que van surgiendo que refuerzan cosas que, si bien Donnelly puso ahí por primera vez en su obra, han sido descubrimientos que se han dado en años posteriores y que no hacen más que confirmar que al menos tendrían que despertar el interés por estudiar el tema, por hablar el tema y no por censurar el tema. O sea, los arqueólogos pusieron el grito en el cielo cuando esta serie salió en Netflix y la acusaron de ser el programa más peligroso en la televisión. O sea, ¿en qué momento una hipótesis que te invita a indagar en los orígenes de nuestra civilización y de nuestra especie se convierte en lo más peligroso que no merece ser investigado, que merece ser demeritado y que merece ataques muchas veces ad hominem al propio Graham Hancock, diciéndole, este tipo fuma mota, entonces seguramente por eso vino con esas teorías? O sea, recurriendo a Sí, lo más bajo, a las falacias que los propios científicos reniegan y claman tener mucho cuidado con,
tal y de la misma forma que tú, Reinhardt, estás comentando esta cuestión acerca de las interpretaciones simbólicas rebuscadas, cuando ellos son los primeros en atacar cuando algo sale y aparentemente parece ser rebuscado, y de Claro. pronto ellos te salen con algo más complicado que lo que de por sí se está viendo y la evidencia y los indicios históricos dejan entrever. Entonces, es realmente Claro. vergonzoso el papel que juegan muchas de estas disciplinas al momento de tratarnos de vender el saber que se pone en el lugar de la verdad, el saber académico o el saber que la antropología o que la egiptología concluye con respecto a cierto campo es una verdad innegociable, absoluta y que todo lo demás merece ser desacreditado. Pero lo Sí, sin duda es curioso, algo que vamos a ver más adelante. Digo, en estas últimas dos charlas nos hemos adelantado como todas las otras charlas, porque ya tocamos sociedades secretas, ya tocamos Younger Dryas, ya tocamos incluso hasta nazismo, esoterismo, ya tocamos Graham Hancock, y todo esto lo vamos a ir desarrollando con mucha profundidad, con evidencias, con imágenes y todo el sustento que va a ser impactante, yo creo, para todos los que nos están siguiendo en la serie, porque pues nos va a llevar ya de la mano, ¿no? Ahorita creo que es como les había comentado, el haber metido todos los temas, pues en unos cuantos minutos nos está ayudando a ver claro. hacia dónde nos estamos dirigiendo, todo lo que hay y que vamos a adentrar, ¿no? Oye, Entonces, perdón, ahí nada más un comentario ahorita de lo que decía Ibra. A Hancock le dicen que está loco y que fuma mota y demás, pero ujú. pues tenemos hombres de 40 años que se creen niñas de 9 o que se creen perros o que se creen bebés, ¿no? Y esos, pues hay que respetarlos porque es la percepción que tienen de sí mismos y en lugar de medicarlos o mandarlos al psiquiatra, no, pues respétalos y si no lo haces, pues entonces eres un racista, ¿no? Estás discriminando. Entonces, pues sí, o sea, son como de repente, ya voy a meter en cuestiones más conspiranoicas actuales, pero pues son posturas que te llevan si te pones a analizar, si te pones a revisar, pues a ver las agendas, ¿no? Que hay hoy en día y bueno, pues si Digo, y haces han tu estado tarea, ahí, pues ¿no? Por no, claro, siglos, han estado ahí por ha estado ahí siglos. por siglos. Recordemos el imperialismo inglés. Recordemos la etapa esclavista, las colonias, todo este periodo donde hubo erradicación de cultura, censura y así, pues son los orígenes de la visión occidental, eurocentrista y su dominación. Después se Claro, metieron en el ámbito académico y fundaron las nociones, los principales colegios internacionales de cada rama del saber, se metieron al tema médico, se metieron al tema solo hay que hacer un poquito de historia para ver cómo sí hay consensos, visiones muy parciales o muy direccionadas desde poderes fácticos, claro, pero que tienen temas con dinastías y que tienen temas que pues son colosales, gigantes, claro. monolíticos diríamos, ¿no? Entonces, sí, esa es una invitación muy fuerte y sí suena conspiranoica, pero es historia escrita, no hay mucho Claro. que buscarle. Oigan, pues ya se nos está acabando el tiempo, creo que no le avanzamos mucho hoy, pero pues yo quería antes de irnos, ya, y fuera de todo lo académico y formal, ¿no? Ya algo más, pues si quieren verlo más medio, pues no sé, entre algo medio de chisme, pero también es interesante porque, pues bueno, metiéndonos en el tema conspiranoico, simbólico y demás, no sé si ustedes vieron la película de Noé, la que Sí, sacaron, Russell Crowe, creo que sí era Russell Crowe, ¿no? Me ¿no? parece. El gladiador, para quien lo ubica por eso. Bueno, al final de la película sale, pues creo que es el mismo Noé, y sale con unos brazaletes como de serpiente, de hecho, como de escama de serpiente, no sé si lo recuerdan, lo llegaron a ver. Y yo me acuerdo mucho en esa época estudiaba con un maestro que sabe mucho de cuestiones clásicas, culturas antiguas, todo esto. Y digo, obviamente es algo que no se puede, creo yo, que no se puede
eh, confirmar, ni mucho menos, pero me decía, oye, ¿ya viste? Trae los brazaletes de la serpiente. Esos eran los brazaletes que usaban los sacerdotes atlantes, ¿no? Me acuerdo que me dijo. Y yo me quedé así muy de, ay, pero ¿cómo los sacerdotes atlantes? Y ahorita que estaban hablando de la serpiente, el águila y demás, pues me acordé de ese tema, ¿no? Pero bueno, no sé si haya algún relato, por lo menos del dominio medio público, que no sea tan esotérico, tan oculto, tan de sociedades secretas, pues que hable un poquito de ese tema sacerdotal atlante, y pues si realmente llevaban estos brazaletes de serpiente, ¿no? No sé de dónde lo sacó mi maestro, pero bueno. Creo que el simbolismo más, porque todavía estamos por llegar al tema de Tot el Atlante, ¿no? Pero el simbolismo más obvio con respecto a las dos serpientes, tratando de no entrar en lo esotérico, lo tenemos cada vez que vamos a la farmacia, lo tenemos cuando vamos al consultorio del doctor, ¿no? Del médico. Tenemos ahí la representación del caduceo de Mercurio. Mercurio era el nombre que le daban los romanos a Hermes. Y donde tenemos reflejadas, y aquí ya entramos un poco en lo esotérico, ¿no? Tenemos reflejado el entrecruce de estas dos serpientes que representan a Ida y Píngala, que está relacionado con la ascensión de la Kundalini a través de la columna vertebral, recorriendo los 7 chakras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos símbolos han perdurado, ¿no? Quiere decir que hay un cierto poder más allá de... No sé, yo nunca lo he hecho, pero sería interesante preguntarle al médico de la esquina, al médico de cabecera, si tiene idea, ¿no? De lo que significan esas dos serpientes o simplemente se ha reducido a no sé, una interpretación simbólica más superficial o lo que sea, pero es lo primero que me vendría a la mente, ¿no? O sea, esas dos serpientes sí tienen que ver con una cuestión esotérica y tienen que ver con Tot el Atlante, precisamente que es quien enseña esto en Egipto. No por nada era el Atlante, Tot, ¿no? Dios de la sabiduría, Dios de los mercaderes, Dios de la palabra y, ojo, también el Dios de los embaucadores, ¿no? Entonces, hay Bueno, muchos magos de la línea de Hermes que son como que muy fieles a Hermes y tal, y a mí me encanta la figura arquetípica de Hermes, pero también te muestra esta doble polaridad de que la palabra puede servir como un instrumento de sabiduría o como un instrumento de engaño, ¿no? A bueno, todo otros. Babel, todo ese tema, ahí está, ¿no? Sin embargo, ¿qué pensarían si les muestro esta imagen? Espero se note. Sí, 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 se ve. Bueno, esto es chino y es mitología china. ¿Qué son? Dos serpientes enrolladas. Son los fundadores chinos, ¿no? Nuwa y Ok. Fuxi. Y ellos sostienen un compás y una escuadra. Ujú, como la Es muy masonería. interesante, Ujú, Órale. porque el compás y la escuadra son los, bueno, son centrales en la masonería, ¿no? Son los que forman el espacio en donde está la G del gran arquitecto en su símbolo mucho más conocido, ¿no? Claro. Entonces, ese es conocimiento oculto. Si se fijan, es fundador de China ujú, eh, este mito, y estamos hablando de miles de años antes de Cristo, al menos 1500 años antes de Cristo, donde ya se transcribe. Entonces, ¿cómo es posible que exista este símbolo antes de los tiempos de Hermes griego oficialmente? ¿Cómo es posible que exista también en Mesoamérica? ¿Cómo es posible que existan las serpientes entrelazadas? Por ejemplo, en Irán hay una cultura que se llama Jiroft. No es muy conocida, es bastante interesante Jiroft, porque tiene símbolos que parecieran 100% mesoamericanos. Aquí les voy a poner uno, por ejemplo, y esto es cerca del 3500 antes de Cristo, solo para darnos una idea, ¿no? Entonces, hay muchos de serpientes entrelazadas. Pueden buscarlo ustedes Yo soy mismos. fanático de las etimologías y no puedo evitar pensar en una correlación entre Jirov y Hiram Abiv, que es precisamente el arquitecto del templo. Entonces, El justo en templo de la presentación Salomón. anterior hablábamos de cada vez que hay tres
letras juntas en los lenguajes antiguos indica una correlación histórica de las etimologías, ¿no? Una polisemia o, no recuerdo el otro nombre, pero digamos que un tronco en común del cual se bifurcan diferentes posibles significados, pero que en su origen remiten a lo mismo, ¿no? Claro, y bueno, en Jirón van a encontrar jaguares, serpientes, águilas y escorpiones. 3500 antes de Cristo. Y fue descubierta recientemente en Teherán. Está en mero Teherán. Entonces es difícil de escarbar en una mega ciudad construida como Teherán. Entonces eh, hay mucho que no sabemos, mucho que está siendo desenterrado. Y ese es el mensaje que me gustaría dejar para cerrar. Las sorpresas pueden ser muchas, es imposible abarcarlo todo aquí. Sin embargo, pues bueno, siempre tenemos el tiempo limitado, pero vamos a presentar los aspectos más congruentes para dar esta entrada y esta invitación a la Atlántida, ¿no? Ok, pues sí, ya prometemos, por lo menos yo prometo ya no desviarte tanto. Creo que son como 200 láminas, yo ya avanzamos 3 o 4, ¿no? Pero Vamos bien, pues, vamos bien. sí, el chiste es, pues, está muy entretenido, está, la verdad, yo creo que muy profundo lo que estamos comentando aquí. Y pues yo creo que, vamos, el tiempo o las sesiones que sean, pues no sé, no sé si sea un momento dado tan relevante. Lo que importa es pues poder compartir toda esta información, ¿no? Que tenemos entre los tres, que vamos complementando entre los tres, pues con nuestra Sí, audiencia. Y bueno, pues sí, ya se nos acaba el tiempo. Pues muchísimas gracias de nuevo, Reinhard, Ibra. eh, y bueno, pues nos seguimos la siguiente semana de nuevo. Gracias a claro. nuestra audiencia. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Solo para mencionarles a la audiencia, Santorini, Ojo del Sahara y otras probables ubicaciones de la Atlántida que se han hecho por expertos, disidentes, investigadores, etcétera, es lo que nos atañe a la próxima sesión. Entonces, para que pues vean qué evidencias hay y bueno, sobre eso vamos a estar platicando. Y yo Perfecto. solo añadiría para, ya así súper breve, como corolario, igual esta idea de que en lugar de que nos desanime decir, uy, solo avanzamos 3, que por un lado sí es como de, wow, cuánto falta todavía, también por un lado nos deja ver cuánta información hay en el medio. O sea, es increíble que con una diapositiva uno pueda sacar tantos hilos, hilos, y ahora la chamba va a ser trenzar esos hilos y hacer algo con eso, ¿no? Porque realmente podemos ver nada más una ciudad, una potencial ubicación geográfica, una evidente fuente histórica que habla de esto, y de ahí la cantidad de aspectos simbólicos, históricos, antropológicos o hasta geológicos que puede salir de todo esto. Si bien puede resultar a priori abrumador, es una muestra de la riqueza que tiene el tema. Y vuelvo a insistir un poco con lo mismo que estuve dándole hace rato, ¿no? Es increíble que no se esté estudiando o hablando esto, y no solo que no se esté estudiando, No, no se de hecho, está ahí, Abraham, dejando estudiar. solamente mencionar, así como lo dices, sí, incluso, por ejemplo, Santorini o el Ojo del Sahara, por nombrar algo muy inmediato, se han hecho programas enteros de hora y media para solo una locación, y aquí Ujú, estamos haciendo ujú, algo ujú. sumamente ambicioso. Exacto. Claro, Y les claro, acercamos a todos ustedes, pues con todo el cariño, ¿no? De la investigación. exacto. Pues muchas gracias y agradecemos por el esfuerzo y sí, por compartirlo, ¿no? Todo este conocimiento. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego, yo soy Gabriel Ávila y esto es Paradojas Reconciliadas. Nos vemos.